buenos días para todos y todas. Un especial saludo del doctor José Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, así como de todos los magistrados y magistradas que integran la corporación. En igual sentido, un cordial saludo de la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. En la mañana de hoy les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Recuperación de cartera y los aportes al sistema de pensión, aspectos procesales. Esto como parte del ciclo de conferencias que se empiezan a desarrollar en virtud de la alianza construida entre el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, cuyo objetivo es contribuir a la construcción de espacios reflexivos y académicos sobre los debates recientes en temas de evasión de aportes y competencias de la UGPP y demás administradores. Nuestra invitada especial desarrollará una conferencia titulada Recuperación de cartera de los aportes al sistema de pensiones, aspectos procesales, donde ilustrará al auditorio sobre las competencias de la Unidad de Gestión pensional y parafiscales desde el marco normativo que le aplica para adelantar sus funciones, así como la diferencia de la competencia asignada a las administradoras del sistema de protección social frente a la determinación y el cobro de los aportes. De forma paralela, se explicarán las conductas de evasión que identifica la unidad, cómo integran la información para su identificación y en qué aspectos participará la administradora del sistema de pensiones. Finalmente, abordaremos los estándares de procesos de cobro establecidos para unidad, que son de obligatorio cumplimiento para las administradoras y que permiten efectuar el control y seguimiento de las acciones de depuración y cobro de la cartera morosa. A lo anterior, tenemos el gusto de contar con la doctora Nora Esperanza Henao Ávila, pues una funcionaria de mucha trayectoria en la unidad. La doctora Henao Ávila es economista, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social y con estudios complementarios en auditoría, seguridad social y para fiscales. Ha desempeñado cargos en administradores del sistema de protección social, entre las cuales se destaca una de las cajas de compensación familiar con mayor trayectoria en el país, liderando equipos de trabajo enfocados a los objetivos misionales de cada subsistema. Actualmente es coordinadora del equipo de seguimiento a las administradoras de la Dirección de Parafiscales del OGPP, donde ha participado en el desarrollo de aplicación y actualización a los estándares de los procesos de cobro desde el año 2013. Doctora Nora Esperanza, es un gusto tenerla entre nosotros. Siéntase bienvenida y tiene el uso de la palabra. David, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y un saludo extensivo al doctor Jorge Luis Trujillo Alfaro, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y por supuesto a todos los servidores y servidoras judiciales que nos acompañan y demás personas que se han unido a esta conferencia virtual. Bueno, entonces, para, digamos, precisar un poco más este tema, no nos vamos a enfocar únicamente a tocar el tema de la cartera del sistema de pensiones, sino que lo vamos a hacer a nivel de todo el sistema de la protección social. Es decir, vamos a tocar los diferentes aspectos que tenemos tanto en pensiones como en salud, riesgos laborales y parafiscales tocando el tema de subsidio familiar, subsidio familiar, pues que tenemos las cajas de compensación, SENA y bienestar familiar. Entonces eso para tenerlo un poco más presente. Estos serán los temas que vamos a tocar durante la conferencia, tocando, digamos, un poco más general, de manera general, esa visión y esa misión que tenemos desde la unidad, que efectivamente es lo que nos permite, y a partir de la creación de la UGPP, unir todos estos esfuerzos que tenemos en el sistema de la protección social para el cumplimiento de los objetivos del sistema. Luego vamos a mirar ya un poco más en profundidad la competencia que se le ha asignado tanto a las administradoras como a la unidad. Parte fundamental para que antes de nosotros conocer estos diferentes aspectos procesales, pues podamos tocar efectivamente esos temas que es a continuación la evasión de los aportes. Entonces, para tocar esos temas fundamentales que son tres, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, pero pues es importante conocer esa competencia. Y finalmente vamos a hablar de los estándares de procesos de cobro, que no son más que otros mínimos que estableció la unidad a través de esas competencias que se le asigna a la unidad para que efectivamente las administradoras del sistema lo apliquen, lo incluyan dentro de su proceso de cobro y de esta manera pues tengamos unos objetivos más claros y al final pues también se cumplan esos objetivos. Bien, al final, como lo decía David, entonces vamos a tener un espacio para las preguntas que se presenten en el desarrollo de la conferencia. Bueno,
lo decía hace un momento y frente a la creación de la unidad, nosotros somos una entidad que se crea con el Plan Anual de Desarrollo del año 2010 y donde efectivamente el sistema y la norma, las normas, el mismo gobierno necesita que tengamos una unidad, una entidad que se encargue de dos temas fundamentales y esas son las áreas misionales efectivamente que tenemos en la unidad. Una que es para fiscales y el otro frente de pensiones. Tenemos una diferenciación ahí, de pronto algunos dirán, bueno, ¿y cuál es esa diferencia frente a pensiones, frente a parafiscales? ¿Qué hacen las administradoras? Pues efectivamente nosotros somos creados y tenemos dos puntos fundamentales. Uno es construir esa sólida cultura al cumplimiento del pago de los aportes parafiscales de todo el sistema de la protección social. Por eso al inicio de la conferencia les decía, no es solamente pensiones, nosotros estamos para todo el sistema de la protección social y allí es donde vemos los 6 subsistemas. El construir esa cultura de pago es no solamente llegar, digamos, a los diferentes empresas, a los diferentes aportantes, diciéndoles, oiga, acá nos falta algo, no, sino que nosotros también desde acá les podamos contar, les entreguemos información muy oportuna para que lo hagamos bien desde el inicio, que si tienen inquietudes tengan información a la mano. Muchas veces hablamos también de los términos que a veces manejamos de una manera muy técnica en las entidades, entonces es el lenguaje claro con el cual nosotros también llegamos a todos los colombianos para que efectivamente cuando se vayan a utilizar los diferentes subsistemas lo conozcan, lo puedan utilizar y que conozcan cuáles son esas contribuciones. E igualmente ese reconocimiento a las pensiones, pero de una manera diferenciada frente al régimen de prima media que lo tiene Colpensiones y también pues para las administradoras del sector privado. Toda vez que nosotros fuimos encargados al reconocimiento de las pensiones, pero de aquellas entidades a nivel nacional, sector público, donde, digamos, estas entidades liquidaban las pensiones de sus propios trabajadores. Son entidades que se han venido liquidando o están ya en liquidación, entonces nosotros asumimos ese reconocimiento de pensiones. Entonces, digamos, un poco más como para revisar esas dos funciones, esos dos objetivos principales y misionales que tenemos en la unidad. Bien, a partir de allí, entonces fue necesario también diferenciar esa competencia, porque pues las administradoras del sistema ya tienen su trayectoria, ya digamos venían trabajando en todos sus temas, entonces era importante también diferenciar cuál es esa competencia, qué iban a hacer las administradoras y la unidad en el momento en que llegáramos como en el mismo hilo de cómo nosotros vamos a manejar ese procedimiento de determinación, liquidación y cobro de los diferentes temas del sistema de la protección social. Es así como en el año 2012, con la ley 1607, que no es otra que la reforma tributaria de ese año, del 2012, donde se establecen esas competencias. Ya lo vamos a ver también, digamos, con el tema de la evasión, esos tres temas principales que es la mora, la omisión y la inexactitud. Entonces, en el artículo 178 exactamente, pues ya nos establecen la competencia principal a la UGPP frente a los omisos y a los inexactos. Entonces, esa es la competencia principal que le entregan de los tres temas de evasión a la unidad. Debemos hacer que entonces todo el proceso, tanto de determinación, liquidación y cobro, entonces ya internamente pues tenemos todos los procedimientos, procesos y demás, cómo vamos a actuar en este tema. Pero adicionalmente, esta misma ley nos asigna en este artículo una competencia preferente y esa competencia preferente va relacionada con la mora. Entonces, es el tercer aspecto de evasión. Entonces, nos dice, sí, efectivamente van a tener esa competencia principal, pero no nos vamos a desligar de la mora. Entonces, en el momento en que lo decida UGPP, puede tomar un aportante de manera preferente y hacer ese proceso de determinación, liquidación y cobro. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Pues a través de nuestros procesos internos, como lo decía hacía un momento, nosotros tenemos un proceso de fiscalización, tenemos los diferentes procesos donde nosotros abarcamos, digamos, estos temas.
Y adicionalmente, y es parte de lo que tenemos ya en la siguiente diapositiva, esa competencia principal que se le asigna a las administradoras, donde le dicen puntualmente la norma lo dice, y es, señoras administradoras, ustedes van a tener la competencia principal sobre la mora. Es decir, todo ese procedimiento de determinación, liquidación y cobro frente a la mora lo van a hacer ustedes. Pero entonces, ¿qué deben aplicar? Unos estándares que va a fijar la UGPP. Entonces, ahí cuando lo mirábamos, esa competencia preferente que le entregan a la unidad, efectivamente la norma nos dice, mire, pero UGPP no vaya a perder de vista a las administradoras porque debemos establecer unos estándares y esos estándares no solamente se van a establecer, sino que también le vamos a hacer un seguimiento y en caso de que se incumplan, porque son de obligatorio cumplimiento para las administradoras, si lo incumplen, pues tendrán unas sanciones. Entonces nosotros también tenemos esa competencia sancionatoria frente a los incumplimientos. También nos lo dijo la misma norma, la ley 1607 en su artículo 179. Entonces, es así como a partir de esta norma y ya, digamos, posteriormente en el siguiente año, en el 2013, la unidad establece a través de la resolución 444 de junio del 2013 esos estándares mínimos que deben aplicar las administradoras. Yo siempre digo algo muy importante y es, la norma, la ley no nos dijo UGPP cree el proceso de cobro para las administradoras, no. Nos dijo, cree unos estándares mínimos. Es decir, cada administradora debe tener su proceso de cobro y en su proceso de cobro debe incluir estos estándares mínimos de cobro y empezarlos a aplicar de manera obligatoria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y me gusta hacer esa precisión. Y es que ellos pueden y tienen su manual de cobro, pueden incluir estos mínimos, pero pueden hacer todavía más cosas. No se tienen que quedar únicamente con estos mínimos, sino que adicionalmente ellos lo pueden hacer. Y ya más adelante también lo vamos a ver con algunos ejemplos. Entonces, hablamos competencia principal UGPP, omisión y inexactitud, competencia principal para las administradoras, la mora. Tenemos UGPP, una competencia preferente frente a la mora, es decir, que cuando la unidad lo decida, pues tomará un aportante y podrá hacer todo el proceso. Y de hecho lo hacemos en nuestro proceso de fiscalización, donde nosotros no solamente fiscalizamos el pedacito de inexactitud de omisión, sino que lo hacemos a nivel integral. Entonces estamos tomando los tres aspectos de la evasión. En ese momento nosotros hacemos uso de esa competencia preferente que nos fue asignada y nosotros, digamos que reportamos a estas administradoras, mensualmente nosotros les estamos reportando cuáles son esos aportantes que hemos tomado de manera preferente para que ellos procedan a suspender cualquier acción que le estén realizando. ¿Bien? Y para finalizar ya este tema, digamos, de la competencia y pasar al fuerte del tema, también nos dijeron, bueno, señoras administradoras, no es que ustedes en la omisión y en la inexactitud no vayan a hacer nada, no, ustedes también lo van a hacer. Y de hecho, las administradoras son quienes tienen ese contacto directo con los aportantes, con las empresas, son sus clientes. Entonces, ese contacto les va a permitir que permanentemente ellos estén haciendo la verificación a esas autoliquidaciones, a esos pagos que están realizando sus empresas, sus aportantes. Entonces, más abajo, en el artículo 178, en un parágrafo, puntualmente se le está diciendo a las administradoras que lo deben continuar haciendo esas verificaciones. Acá lo importante a tener en cuenta es que no podrán cobrarlo, pero ellas sí podrán hacer ese seguimiento, podrán requerir allá a su empresa, a su aportante, decirle hemos encontrado esta inexactitud, usted es un posible omiso en caso de que se pudiera detectar, para que procedan a corregirlo. Entonces es una invitación también a que en primera instancia, lo digo pues así de esta manera, ellos lo pueden solucionar y no tengan que ser reportados a la UGPP, porque más adelante, y nosotros pues digamos que lo establecimos en el decreto 3033 del 2013, digamos que es el decreto reglamentario donde puntualmente nosotros le dijimos a las administradoras cómo lo debían hacer. Y adicionalmente un reporte que tienen a la UGPP para nosotros también hacerle seguimiento de cómo ellos hacen las verificaciones, de cómo también le dicen a sus aportantes, los invitan a que corrijan en esa primera instancia,
pero si definitivamente el aportante no corrige, pues más adelante la administradora sí está obligado a reportarlo a la UGPP. Y nosotros internamente y de acuerdo con los procedimientos que nosotros tenemos, procedemos pues a verificar estas empresas. No significa que todas vayan a pasar a una fiscalización, sino que nosotros pues tenemos nuestros procesos internos donde estaremos aplicando las diferentes instancias. ¿Bien? Entonces, ya viendo un poco más el tema de esas competencias, ya empezamos nosotros a establecer, ya sabemos que la UGPP estableció esos estándares mínimos de cobro, que le hacemos el seguimiento puntual a esas inexactitudes con el decreto 3033, ahora decreto 1068 de 2015, que es el decreto que unió todas las normas en el sector Hacienda. Puntualmente, allí en este decreto, pues acá no nos vamos a demorar mucho para que tengamos un poco más de tiempo y mirar los otros aspectos, están las definiciones de los 3 temas de evasión, que es la mora, la inexactitud y la omisión. Puntualmente, la mora, entonces siempre lo hemos trabajado también con las administradoras, con las diferentes entidades y demás del sistema de la protección social, para hacer esas precisiones, para que también cuando se vaya a hacer el proceso de determinación, de liquidación, de cobro o cualquier otro aspecto, pues tengamos la certeza a qué nos referimos. Entonces, la mora, donde efectivamente, existiendo ya una afiliación, pues no se procede, no estamos identificando que se genera primero pues esa autoliquidación acompañada del pago respectivo. Esto puede ocurrir no solamente con ese pago completo del aporte, sino que también puede ocasionarlo por algunos de sus trabajadores. Entonces, esto es algo muy puntual y ya lo tenemos también dentro de las nuevas normas para que las administradoras pues también lo tengan presente. Entonces, no le podemos llamar a una inexactitud cuando efectivamente se está detectando que una empresa ha dejado de pagar los aportes por algunos de sus trabajadores. Entonces, puede ser el pago completo del aporte o puede ser el pago pendiente de algunos de sus trabajadores. Hablamos de inexactitud. La inexactitud, como su palabra pues también lo indica, digamos que estamos hablando que hay algo extraño, ¿cierto? Que cuando existiendo esa situación y deben realizar el pago, pues estamos identificando que se está pagando un menor valor. Entonces puede ser por alguna situación en particular que esté realizando la empresa, como por ejemplo dejar por fuera algunos de los aspectos salariales que se deben tener en cuenta para hacer tanto la autoliquidación y pues que genere ese correspondiente pago. Y hablamos de una misión donde efectivamente cuando teniendo la obligación de ser parte del sistema, de contribuir con el sistema, pues no lo está haciendo. Y nosotros acá lo dividimos en 2 aspectos que de pronto es un poco más delgada la línea, pero la omisión la dividimos entre omisión en la afiliación y omisión en la vinculación. Omisión en la afiliación es cuando debiendo afiliarse a alguno de los subsistemas no lo realiza. Entonces hablamos mucho, por ejemplo, cuando tenemos los estudiantes, cuando ya digamos terminan su etapa y van a empezar su etapa lectiva y pasan a su etapa laboral, pues se van a tener que afiliar por primera vez a los subsistemas, ¿cierto? Van a tener que afiliarse a pensión, a salud, y esa es la primera vez. Entonces, cuando no lo hacen, estamos hablando de una omisión en esa afiliación. Ya después, digamos que pueden moverse entre los diferentes administradoras y demás, pero por primera vez lo tendrá que hacer. Y la omisión en la vinculación, que es cuando teniendo la obligación de hacer el aporte a alguno de los subsistemas, es decir, ingresar esa novedad, yo ingreso, porque puede ser que, no sé, haya tomado un año sabático y tomé la decisión pues de no aportar, digamos, al sistema o porque los ingresos no lo permitía, y cuando vuelve a tener esos ingresos, entonces va a afiliarse a los diferentes subsistemas, ya no tendría que afiliarse a pensiones, a salud, sino lo que tiene que hacer es pasar esa novedad de ingreso a la administradora, pues que le corresponda o que él decida ingresar. Bien, entonces esa es como esa pequeña diferencia que tenemos ahí entre omiso en afiliación y omiso en vinculación. Bien, pasemos ahora al punto, digamos, más fuerte de la conferencia, y pues era, como les decía, pertinente que tocáramos estos aspectos de competencia para poder llegar a los estándares de procesos de cobro. Como les comentaba, pues son unos estándares mínimos
que la norma nos dijo, señores UGPP, ustedes no van a perder de vista la mora, debemos hacer un control. Y de hecho, les puedo contar que cuando nosotros iniciamos con estos estándares de procesos de cobro, iniciamos en el año 2013 y empezamos a recolectar esta información, empezamos a darnos cuenta que más del 70% de las administradoras del sistema no contaban con un proceso de cobro. No lo creamos nosotros, pero a raíz de precisamente realizar este seguimiento, este control de los estándares, que los pudieran incluir allá en sus manuales de cobro, pues todas las administradoras del sistema, las que están bajo el alcance de esta norma, lo empezaron a hacer, crearon su proceso de cobro, incluyeron estos estándares de cobro y actualmente los vienen aplicando y digamos es una información que todo el tiempo la estamos recibiendo, donde puntualmente las administradoras nos dicen que se organizaron. Es decir, cuando nosotros no organizamos la casa, no sabemos con qué contamos, pues difícilmente vamos a poder hacer un control, ¿cierto? Lo mismo le decíamos a las administradoras. Entonces, cuando ellos ya han identificado cuáles son esos aportantes en mora, pueden empezar a aplicar su proceso de cobro, incluyendo estos estándares de cobro y todo propendiendo para que los aportantes se puedan poner al día, que no tengan inconvenientes incluso ya más adelante con procesos de fiscalización y demás, o de pronto con otra entidad de control. Bien. Un poco para contarles el recuento de los estándares de cobro, fueron creados en el 2013, resolución 444 de ese año. Posteriormente fue subrogada la resolución en el 2016 con la resolución 2082. Los estándares no cambiaron, continuaron siendo los mismos, pero en ese momento lo que hicimos fue hacer algunas precisiones a medida que vamos identificando que las administradoras, digamos que se van perfeccionando en este tema y tenemos mejores resultados, pues nosotros también desde la UGPP realizamos algunas evaluaciones y vemos pertinente ir realizando algunos ajustes. Lo identificamos durante los siguientes años y es así como el año pasado, el 28 de diciembre del 2021, emitimos la resolución 1702, donde también subrogamos ya la resolución 2082 y así hicimos algunas precisiones. Pero igualmente también, digamos, en temas tecnológicos hemos avanzado y quisimos que las administradoras pues también tuvieran estas oportunidades. Entonces, actualmente, resolución vigente, resolución 1702 del 28 de diciembre del 2021. Su vigencia acaba de empezar, tenía un tiempo para que iniciara y inició el 29 de junio, pero actualmente está vigente. Bueno, ahora miremos cuáles son esos estándares. Los estándares siempre han sido 4, nunca los hemos cambiado, de pronto algunos aspectos para el interior, pero los estándares continúan siendo los mismos desde la 444. El primer estándar es uso eficiente de la información. Importantísimo, ¿por qué? Porque a través del reporte de información, con todas estas administradoras, después de que ellas tienen su proceso de cobro, que conocen los estándares de proceso, los han incluido dentro de su manual, los han socializado, los vienen aplicando, es importante que ellos también nos reporten. Entonces, nosotros tenemos a través del reporte de información hacer un seguimiento y control de esa mora, de todo el sistema, como les decía, de los 6 subsistemas. Adicionalmente, esa colaboración en la ubicación de aportantes no localizados, porque también tenemos una parte en el tema de la información, donde puntualmente las administradoras y en colaboración en todo el sistema estamos consolidando información para que nosotros posteriormente también la podamos compartir. Obviamente tiene toda su reserva para administradoras y demás y UGPP, pero digamos que tenemos ese protocolo donde ellos pueden acceder. Analizamos el comportamiento de la cartera, esto es bien importante. Años atrás no conocíamos cuál era la mora del sistema, dónde estaba concentrada, qué estaba pasando y como les decía hace un rato, pues tenemos que conocer cómo está la casa para poder tomar acciones, para poder presentar estrategias y de esta manera pues contribuir al sistema, ¿cierto? Que no veamos esas cifras que veíamos allá en el año 2012, cuando hicimos ese primer balance de cómo estaba la cartera, pues con todo lo que se tenía y lo que no se tenía, y estábamos hablando de una cartera de 45 billones de pesos. Actualmente estamos viendo que la cartera está entre 17, 18 billones, y eso que pues con el tema de la pandemia también vimos pues algunos aspectos.
Acá quisiera hacer un comercial, y es que nosotros desde la UGPP y en nuestra página web, nosotros tenemos los informes de este comportamiento de la cartera desde que iniciamos. Entonces también invitarlos a que ingresen a nuestra página web de la unidad www.gpp.go.co, y allí podrán en administradoras consultar también esos informes de cartera. O si de pronto quieren alguna otra información, pues nosotros también al interno les podemos compartir. Bueno, entonces esto es súper importante, esa información del primer estándar. Acá tenemos otro tema muy importante que estamos trabajando desde la unidad, y esto es para todo el sistema, toda nuestra población, es el estado único de cuenta. Entonces, a partir de esta información y también de la calidad de esta información, porque no es solamente UGPP reciba información, sino que nosotros también tenemos que hacerle un análisis a esa información, hacerle un análisis de calidad, retroalimentar a las mismas administradoras para que esta información que nos estén entregando sea de calidad, que sea oportuna, que esta información y estas acciones que nos están reportando para un aportante sean las reales, porque es información que se publica para el público en general. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Luego tenemos el estándar número 2, que es el aviso de incumplimiento. Entonces, aquí ya estamos entrando un poco más al tema de las acciones. ¿Qué le estamos diciendo a las administradoras que deben realizar? Entonces, este primer aspecto, y digamos que yo lo digo de una manera muy jocosa a veces en los espacios que tenemos para compartirlo, y es como cuando nosotros tenemos nuestro celular y nos llegan esos mensajes, su vencimiento de pago es mañana, si ya pagó, haga caso omiso. Algo muy similar estamos haciendo acá, y quisimos hacerlo con las administradoras y con nuestros aportantes, con nuestra población, para que tengan esa oportunidad de ponerse al día. Algunos puede ser que se les haya pasado alguna novedad, alguna situación en particular, entonces es dar ese primer aviso y decirle, hey, hemos identificado esta falta de pago, pero muy seguramente usted lo puede solucionar antes de que tenga que estar en algún proceso. Entonces, este aviso de incumplimiento va a incentivar ese pago voluntario y adicionalmente va a promover que se hagan el reporte de las novedades para poder también depurar cartera, porque algo muy importante es que puede ser que esa falta de pago no solamente yo dejé de pagar y efectivamente es una mora, sino que puede ser también la ausencia de una novedad. Y la ausencia de esa novedad significa que al presentarla, a presentar ese soporte, se puede depurar. Entonces, esto también es muy importante. No todas las personas van a conocer todos estos aspectos técnicos de nuestra población, y por eso es tan importante también nosotros poderles dar esa cultura de pago, que es uno de los objetivos de la UGPP. ¿Bien? Entonces, importantísimo. Antes de iniciar cualquier acción de cobro en una administradora, le deben dar esa oportunidad al aportante, pero contarle qué es lo que está debiendo. Entonces, este aviso, y ya lo vamos a ver un poco más, lo vamos a precisar en la siguiente diapositiva, cuáles son esos aspectos del aviso de incumplimiento para que tenga en cuenta cada administradora. Adicionalmente, van a poder realizar todas las acciones que ellos vean pertinentes, pero lo importante es que lo tengan también en su manual de cobro. Entonces, algunos aportantes que son muy juiciosos dicen, mire, esta administradora me está cobrando, pero no me realizó esta etapa y ustedes lo tienen ahí incluido. Bueno, algo también muy importante a tener en cuenta es que estos no son los únicos. Ellos pueden documentar y pueden aplicar otras acciones, pero lo tienen que tener allá en su manual de cobro documentado, y es perfectamente válido. Entonces, les pongo un ejemplo. Cajas de compensación, el subsidio familiar, es uno de los subsistemas. Ellos tienen algo muy particular, y es que tienen un proceso de suspensión y expulsión de empresas afiliadas. Entonces, cuando ellos determinan un número de 2 meses en su mora, ellos hacen un proceso y tienen una resolución de expulsión con su comité y con el director de la caja, donde puntualmente ellos se expulsan a esta empresa. Bueno, también hacen la resolución. Entonces, es un aspecto adicional que ellos tienen y que tienen bajo su norma, supervisado por la Superintendencia de Subsidio Familiar, y está perfectamente permitido. Nosotros, UGPP, no nos metemos, digamos, a la norma, a cambiarle la norma a las administradoras, a ningún subsistema,
pero entonces ellos deben determinarlo, deben decir en qué espacios van estos estándares de cobro sin que tengan que modificar sus aspectos normativos. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿bien? Entonces tenemos esta primera oportunidad. Y luego en el estándar 3 ya vamos a entrar un poco más fuertes cuando estas personas, pues, digamos, puede ser que la empresa, el aportante, esté un poco reacio a realizar estos pagos, o de pronto incluso es no localizado, o se pueden presentar diferentes situaciones. Entonces las administradoras deben propiciar ese pago voluntario, porque hasta ahora vamos con pagos voluntarios, pero inmediato de sus obligaciones, y esto lo van a hacer a partir de un título ejecutivo. Entonces acá ya estamos entrando al estándar 3, donde puntualmente la administradora, después de un tiempo, ha especificado, ha dicho, bueno, acá ya no tenemos más, tengo que pasar a las siguientes acciones, pero lo debo hacer inicialmente con el título ejecutivo. Se constituye el título ejecutivo. A partir de ahí nosotros ya tenemos unos datos, una situación expresa, clara y precisa, donde le vamos a decir al aportante que está debiendo al sistema, al subsistema, y que se prestará mérito ejecutivo posteriormente. Entonces, por acá, digamos, empezamos las acciones que van a ser necesarias más adelante para una acción jurídica. Después de este tiempo, ellos con ese título ejecutivo podrán hacer diferentes acciones persuasivas. Nosotros en los estándares hemos establecido como mínimo 2, pero ellos pueden hacer, y como les decía también en aviso de incumplimiento, más acciones adicionales. Lo importante es que no superen el tiempo, que ya lo vamos también a revisar un poco más en detalle. Y posteriormente, cuando ya hemos identificado que definitivamente este aportante no se acerca a la administradora, no concluye su pago, pueden pasar a las acciones jurídicas, digamos que son las últimas acciones donde efectivamente ya pues se va a hacer exigible esa deuda. Tenemos el estándar 4. En el estándar 4 tenemos la documentación y formalización. Entonces también es necesario que nosotros desde UGPP pues hagamos también un seguimiento y control a esa información que las administradoras están manejando. Entonces ellos deben documentar, formalizar, socializar, no solamente su manual de cobro, sino que cuando vayan a formalizarlo, a socializarlo, deben estar incluidos estos estándares de cobro. Estos estándares de cobro, como les decía, que son mínimos, deben estar allá incluidos, los deben estar aplicando, y debe tener muy en cuenta que si adicionalmente la administradora ha detectado situaciones particulares donde dice, yo les voy a poner el ejemplo más claro, y es cuando se identifican moras muy pequeñas, entonces son valores muy pequeños, por ejemplo, lo vemos mucho en riesgos laborales, de pronto en cajas de compensación, en salud, son aportes muy pequeños, y para llegar a un proceso jurídico pues es más costoso el proceso que esa mora que está debiendo. Entonces, puntualmente, nosotros también hemos precisado en esta resolución, en los estándares, a las administradoras que pueden establecer unas políticas. Ellos lo pueden realizar, pero deben estar incluidas en su manual, donde puntualmente ellas van a decir, y ya previamente se han reunido con sus equipos de trabajo. Yo siempre les digo, mire, esto es trabajo en equipo. No solamente va a estar afiliaciones, aportes, sino que tiene que estar su parte jurídica, su parte financiera, donde puedan establecer esa política, que no se vayan a salir de la normatividad de su proceso, es decir, que se lo permita la norma, y proceder a establecer estas políticas. Cuando nosotros desde UGPP también hacemos las verificaciones a los estándares de cobro, también solicitamos estos manuales, y allá deben estar estas políticas. Si una administradora nos dice, no estamos nosotros pasando a unas acciones jurídicas porque tenemos esta política donde establecemos que por una cuantía mínima, que por costo-beneficio, no vamos a llegar a una acción jurídica, lo tenemos acá, nosotros lo revisamos y efectivamente es perfectamente válido. Esto lo encontramos en el artículo 21 de la resolución 1702, donde puntualmente les dijimos, ustedes la pueden establecer, y no es UGPP quien les va a establecer estas políticas. Estas políticas deben ser de cada administradora bajo su normatividad, ¿bien?, incluidas en su manual de cobro y perfectamente socializadas a todo su equipo de trabajo. Igualmente en este manual de cobro son, digamos, temas muy puntuales, pero muy específicos y también muy importantes que deben encontrar allí, y son las excepciones a las acciones. Entonces resulta que ellos también pueden tener algunas excepciones donde dicen, yo
puedo emitir este título ejecutivo, pero resulta que puede tener un riesgo de incobrabilidad, resulta que es un aportante no localizado, resulta que es un aportante que muy seguramente está en un proceso de liquidación. Entonces, hay diferentes aspectos donde la administradora puede tomar la decisión de que tiene el título ejecutivo, no realizar acciones persuasivas, es decir, no va a durar ese tiempo haciendo acciones persuasivas, sino que directamente se va a ir a las acciones jurídicas. Esto lo pueden hacer, pueden tener sus excepciones, pero estas excepciones es importante que cada administradora las haya, como les decía, establecido con su equipo de trabajo, las haya incluido en su manual, las haya documentado y formalizado a su equipo de trabajo, de tal manera que si UGPP o cualquier otra entidad de control se lo solicita, pues lo tengan perfectamente documentado y serán válidas. Igualmente ocurre con las acciones jurídicas. Entonces puede ser, y lo hablaba hace un momento, donde por cuantías mínimas pues sale más costoso irnos a un proceso jurídico, entonces la administradora podría tomar la decisión de cuáles son esas situaciones que por costo-beneficio pues no le llegaría a un proceso jurídico. E igual como con las otras excepciones, debe también estar documentado en el manual, de tal manera que cuando se haga una verificación, no solamente un GPP, sino puede ser una Contraloría, entonces también lo puedan entregar en su momento y lo puedan revisar y efectivamente pues está documentado y sería totalmente válido. Los estándares de cobro tienen su resolución, pero también tiene el anexo técnico, que no es más que otro que el desarrollo de cada uno de estos estándares está por capítulos. Entonces allí también tenemos en los numerales las excepciones para de pronto los curiosos que quieran tener un poco más precisa la información. Lo encontramos en el numeral 3.3.2, acciones persuasivas, y en el 3.4.1 para el tema de acciones jurídicas. Entonces, allí ustedes también lo pueden consultar. Bien. Y ya para ir finalizando nuestro tema y entrar a la sesión de preguntas, si tenemos alguna pregunta, precisar un poco más estos dos temas que son las acciones estándar 2, estándar 3, que son las acciones puntuales de cobro que realizan las administradoras. Ya en la diapositiva anterior lo veíamos, donde este aviso de incumplimiento puntualmente lo que estamos diciendo es, oiga, permitámosle a ese aportante que se ponga al día, que entregue su novedad antes de que pues entre a un proceso. Tienen 30 días a partir de la fecha límite de vencimiento y ese aviso de incumplimiento se notificará como fecha límite al siguiente mes de evidenciada la mora, es decir, de su pago, y hasta los primeros 10 días hábiles de ese mes. Entonces, ahí se estaría enviando este aviso de incumplimiento. A partir de del siguiente tiempo, pues ya se entraría a unas acciones diferentes para poder, pues, recuperar esos dineros o la novedad, como lo establecemos. Adicionalmente, digamos que son válidos los diferentes canales para el aviso de incumplimiento y lo vimos también con la pandemia, donde necesariamente pues tenemos que abrirnos un poco más a todo el tema tecnológico y permitir también que estos avisos se puedan realizar a través de diferentes canales. Tenemos a través de la llamada telefónica, correo electrónico, tenemos el correo físico, un fax y los mensajes de texto. Entonces, tenemos todas las posibles opciones, las administradoras pueden elegir cuáles van a ser sus canales, también por los costos, por los beneficios que se pueden tener. ¿Qué es importante acá? Que se deben guardar las pruebas. Es decir, no es solamente que vamos a decir, yo lo llamé y le dije que tenía una mora. No, las administradoras deben estar perfectamente organizadas para que estos canales pues también guarden los soportes y que cuando se haga una verificación, una auditoría de cualquier entidad, ellos tengan esta información. O incluso cuando tenemos un proceso, digamos un proceso más adelante, un proceso jurídico, también se encuentren los soportes y que les permitan en ese momento, en esas acciones jurídicas, pues tener todos esos soportes y que ese proceso pues tenga una actividad más ágil y no tengamos pues inconvenientes de que no tenemos las pruebas, de que no se estableció si efectivamente se le notificó la mora, porque pues esa situación era y digamos que
las mismas administradoras nos los dicen ese orden que les pudo dar actualmente para identificar los morosos y poder aplicarles estas etapas de cobro. Anteriormente no se tenía, entonces era muy posible que un aportante perfectamente le dijera, oiga, me están cobrando una mora, nunca me avisaron, yo no tenía conocimiento. Entonces digamos que este seguimiento y este control es efectivo para estos temas. ¿Se nos presentan situaciones? Claro que sí, hay aportantes que por todos lados son no identificados, es decir, no aparecen por ningún lado, por más de que hagamos acciones, estrategias para su localización, no es posible. Entonces ya vienen otros temas, como lo hablábamos hace un momento, de las políticas que pueden establecer las administradoras y que se salgan de su normatividad y poder establecer qué pueden hacer con estos aportantes, hasta dónde pueden llegar y cómo pueden depurar esa cartera. Y frente al estándar 3, las acciones de cobro, las administradoras pues podrán efectuar, y ya lo hablábamos también hace un momento, todas las acciones posibles diferentes a los estándares mínimos establecidos por UGPP. Esto es importantísimo también tenerlo en cuenta, porque puede ser que en algunas administradoras les sea perfecta solamente 2 acciones persuasivas frente a ese título ejecutivo, pero puede ser que otra administradora nos diga, ya no, yo necesito más tiempo no, perdón, necesito más acciones porque tengo el tiempo para hacerlo, entonces perfectamente lo pueden hacer. De hecho, hay estrategias que también estamos haciendo de manera conjunta con las administradoras de sesiones de depuración donde un GPP también los acompaña y ellos tienen pues todo su espacio donde los aportantes van al sitio y pueden hacer esta depuración de cartera e incluso también acuerdos de pago, diferentes situaciones que tienen las administradoras. Y lo pueden hacer, digamos, en estos espacios, como les decía, de tiempos que se han presentado o que se han establecido en los estándares. Acá puntualmente, el título ejecutivo. Entonces, estamos hablando que para constituir ese título ejecutivo, el plazo máximo es de 9 meses, contados a partir de la fecha límite de pago, es decir, donde el aportante debió realizar su pago y no lo hizo. A los 9 meses ya se debe estar constituyendo ese título ejecutivo. Posteriormente se deben hacer 2 acciones persuasivas como mínimo. Como les decía, pueden hacer más, pero como mínimo deben ser 2, una a los 15 días y la siguiente a los 30 días, sin que se hayan superado los 45 días en el tiempo de haber emitido ese título ejecutivo. Y posteriormente vienen las acciones jurídicas. Entonces acá también tenemos un tiempo de 5 meses vencido el plazo anterior, es decir, vencidas las acciones persuasivas, la administradora va a tener 5 meses para proceder con las acciones jurídicas, bien sea de cobro coactivo o cobro judicial, en el caso coactivo pues de las entidades públicas o jurídica de las entidades privadas, administradores privados. Entonces digamos que haciendo un poco más de resumen y ya finalizando, tienen unos espacios, un tiempo, acá tenemos una línea de tiempo donde perfectamente estamos diciendo, avistando a los aportantes que tienen un tiempo amplio para ponerse al día, para presentar sus novedades, para sanear esa cartera. Si de pronto es liquidez, pues que puedan hacer esos acuerdos de pago con las administradoras del sistema, pero tienen un tiempo específico y acá lo vemos perfectamente. Acá para enviar un aviso de incumplimiento tenemos 1 mes, luego vamos a tener los 9 meses para constituir el título ejecutivo, 45 días para enviar las acciones jurídicas, luego le vamos a sumar también el tiempo que van a tener para poder ir a acciones jurídicas, que son los 5 meses. Entonces, como ven, cuando vamos sumando, pues es más de 1 año que nosotros les vamos a dar a los aportantes y se lo van a dar las administradoras para que se puedan poner al día. Entonces, no va en contra, digamos, de esos aspectos principales que nosotros queremos y es la cultura de pago a los aportantes, pero que tengan también la oportunidad no solamente de paguen o de entreguen la novedad, sino que también pues tengan esa cultura de pago, que no vayan a ser reincidentes en esta mora, que no se vayan a ver en estos aspectos, digamos, procesales frente a esas inexactitudes, frente a esas omisiones y pues como lo vemos acá principalmente con la mora. Bueno, David, hemos terminado el espacio. Muchísimas gracias. Tenemos perfectamente los 15 minutos
para que recibamos inquietudes. Si tenemos inquietudes en el chat, con mucho gusto, entonces las atendemos. Entonces te doy la palabra, David. Muchas gracias. A usted, doctora Nora, muchas gracias. Pues muy clara la explicación. De entrada, muchas gracias por su exposición pues tan precisa a los jueces y magistrados, jueces y magistradas, juezas y magistradas del país. En efecto, surgen varias preguntas. La primera, yo no soy muy experto en estos temas de seguridad social, entonces puede que la transmita mal. Cuando un administrador identifica la falta de pago del aporte de una empresa por alguno o alguno de sus trabajadores, ¿se establece como mora o como inexactitud? ¿Quién la determina y quién la cobra? Ok, perfecto, excelente pregunta. Entonces, sí, efectivamente es una mora cuando estamos estableciendo, cuando el administrador ha establecido que una empresa ha dejado de pagar por alguno o algunos de sus aportantes. Entonces, es una mora porque no estamos identificando que de pronto haya dejado por fuera alguno de los aspectos que debe tener en cuenta para liquidar los aportes. Estamos hablando desde un pago completo. No pagamos por alguno o algunos de esos trabajadores, efectivamente es una mora. Como se trata de una mora y la competencia principal la tienen las administradoras del sistema, son ellas, las administradoras, quienes deben hacer todo su proceso de determinar, liquidar y cobrar. Y pueden ir hasta el final, es decir, hasta acciones jurídicas para obtener estos valores, o bien sea que se tenga una novedad para depurar también esa mora. Pero entonces es una mora, lo determinan las administradoras, quienes van a hacer la determinación, la liquidación y cobro. Gracias, David. A usted, doctora, aquí surge otra pregunta. ¿Las administradoras pueden exceptuar alguna de las etapas de cobro y continuar con el respectivo cobro de la mora, lo anterior a que los estándares son de obligatorio cumplimiento? Sí, correcto. Los estándares son de obligatorio cumplimiento. Las administradoras deben incluirlo en su proceso de cobro y de esta manera pues deben aplicarlo. Sin embargo, si una administradora detecta que hay algunas situaciones particulares, como por ejemplo el riesgo de incobrabilidad, la administradora podrá determinar no realizar alguna de las etapas, pero específicamente hablando, por ejemplo, de las acciones persuasivas. Entonces, es decir, la administradora sí debe constituir el título ejecutivo, pero si identifica alguna situación, puede decir, oiga, yo me voy a saltar las acciones persuasivas y directamente voy a hacer el cobro jurídico. Lo puede realizar. Importante que lo tenga documentado en su manual de cobro. Es decir, lo tiene que tener allá como una política para que lo pueda realizar, o esa exención la pueda realizar. Bueno, entonces ahí en ese punto hablábamos específicamente de las excepciones, lo pueden hacer, entonces específicamente también en las acciones jurídicas. Entonces hablábamos de un costo-beneficio, entonces resulta que la administradora también puede identificar que es un valor muy pequeño. Entonces, por ejemplo, pueden poner un límite. Entonces yo voy a decir, por decir algún ejemplo, 50.000 pesos. Entonces estamos identificando que esas moras que no superan los 50.000 pesos, me van a salir más costoso irme a un proceso jurídico. Entonces la administradora también puede establecer que esos aportantes con esos valores de mora no pasarán a acciones jurídicas. Entonces nos vamos a quedar acá en las etapas, en la etapa, perdón, de acciones persuasivas, pero vamos a hacer todo lo posible por recuperar esos valores. Pero sí lo pueden hacer en los aspectos de acciones persuasivas o en acciones jurídicas, siempre y cuando tengan el sustento que por costo-beneficio no podrán realizar la respectiva etapa. Gracias, David. A usted, doctora Nao. Creo que surge la última pregunta. Claro que sí. ¿Es posible que un administrador determine una inexactitud y llegue hasta un proceso jurídico para su cobro? Gracias, David. No, la administradora no podrá, digamos, y lo veíamos de pronto en las competencias, las administradoras sí deben propender y todo el tiempo deben estar muy pendientes de sus aportantes, de sus empresas, y si de pronto detectan una inexactitud, es decir, están dejando de pronto alguno de los aspectos base de liquidación para poder pagar los aportes, lo identifica
Entonces llama a la empresa, le hace ver que está haciendo un pago inexacto porque está pagando por debajo por alguna situación particular para que se ponga al día. Solamente lo puede hacer hasta ahí, puede hacer todas las acciones posibles para invitar a ese portante a que se ponga al día, que solucione ese inconveniente antes de que sea reportado a la UGPP. Hasta ahí llega la administradora. No podría ir a hacer un proceso ya jurídico de cobro porque perfectamente le van a decir ya al final, pues usted no es el competente para cobrarlo, entonces no lo podría realizar. Frente a inexactitud, no, la administradora está autorizada para hacer el cobro. Solamente la identificación y hacer las diferentes acciones para propender por la recuperación. Gracias, David. Nuestro agradecimiento especial pues a la doctora Nora Esperanza Henao Ávila por su generosidad, quien de su amplia trayectoria profesional nos ha ilustrado acerca del rol, visión, misión y competencias de la Unidad de Pensiones y Parafiscales. Igualmente, como siempre, un afectuoso saludo de agradecimiento a los servidores y servidores judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Hasta luego, feliz resto de día y muchas gracias. David, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los asistentes. Que tengan feliz día. Gracias.